Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF, Pequeño Resto Fiel Mundo. Aquí estamos, como lo anunciamos desde horas de la mañana, con dos especiales del programa Opiniones. El primero, que es el que vamos a desarrollar a continuación, es que el doctor Marc Vilavalle hace un análisis de los mensajes del sacerdote canadiense Michel Rodríguez y advierte que tiene errores teológicos y que no son auténticos. Y concluyó eso después de un exhaustivo análisis de estos mensajes. Hemos traducido aquí en Radio Rosa Mística Colombia del francés al español y adaptado para el español sin alterar el contenido este artículo, que es verdaderamente interesante porque la gente se hace muchas preguntas sobre el sacerdote Michel Rodríguez. Bien, la advertencia del doctor Marc Vilavalle sobre el sacerdote canadiense Michel Rodríguez es un falso profeta. Dice, después de hacer un análisis teológico a sus mensajes, publicado en Praedicato, traducción del francés al español, repito, de Radio Rosa Mística Colombia. Y comienza con una cita bíblica, el doctor Marc Vilavalle, de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, del 19 al 23, que dice, no extingue el espíritu, no desprecie las profecías, sino discierna el valor de todas las cosas. Lo que es bueno, quédatelo. Aléjate de cualquier maldad. Que el Dios de paz lo santifique todo. Que vuestra mente, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados sin oprobios por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comentarles que estuve hablando aquí en Bogotá ayer con un sacerdote no bergogliano. Volví a hablar con él hoy en la mañana personalmente y está de acuerdo con estas opiniones. Queridos lectores de Praedicato, escribió el doctor Marc Vilavalle, desde principios de mayo de este año, ella ha llamado su atención he llamado su atención sobre la persona del padre Michel Rodríguez y sus profecías alegadas y que están en varias publicaciones. Aquí en Radio Rosa Mística Colombia nunca hemos presentado ningún mensaje del padre Michel Rodríguez porque desde el primero que leímos nos dimos cuenta que las cosas no estaban bien. De acuerdo con la instrucción de San Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 19, 23 que acabamos de leer, me tomé el tiempo para la oración y el discernimiento, dice el doctor Vilavalle. Hoy, después de ver su discurso de ayer publicado esta mañana, he llegado a la conclusión de que estas profecías y discursos deben tomarse, por lo menos, con suma cautela. Como sacerdote, que también lo es, Marc Vilavalle, no puedo en mi alma y en mi conciencia, o bien condonando o recomendando que se dé cualquier credibilidad a sus profecías y consejos. Si miras su charla, puedes leer varios comentarios que hice, incluyendo su oración de bendición exorcista, mientras que su discurso fue pregrabado y solo las bendiciones en vivo son posibles. Ojo, porque en Colombia también hay otro sacerdote muy conocido que desde hace varios años hace circular un audio y ahora un video, dizque para exorcizar sacramentales. O sea, que usted coloca los frascos del aceite, el agua y la sal frente a la pantalla de la computadora o del televisor o el teléfono y pone a funcionar ese video y que los sacramentales quedan exorcizados y bendecidos. Cuidado con esos
errores, que a veces pueden ser de buena fe, pero tiene que ser presencial la bendición y exorcismo de los sacramentales. Tiene y debe ser presencial, no con un video, no con un audio, no, por Dios santo. Es que eso no cabe en la cabeza, no tiene lógica ninguna. Solo las bendiciones en vivo son posibles, como dice el sacerdote Dr. Mark Mirabale. También advertí, dice él, de Cyril de Cato, de Catholic TV, Cyril de Catholic TV, pero el padre Rodríguez aseguró que en este caso basta con que cualquier sacerdote simplemente haga una cruz para, entre comillas, actualización de la oración exorcista. Esto, junto con otras enormidades sin nombre, es suficiente para hacer una advertencia. Sigo esta advertencia por la opinión de un teólogo y la de alguien que da testimonio de su visita a un refugio, entre comillas, dirigido por el padre Michel Rodríguez. De eso vamos a hablar en el siguiente video. En este video todo lo relacionado con los mensajes y en un siguiente video todo lo del refugio del padre Michel. La traducción del francés al español, repito, es de Radio Rosa Mística Colombia. Comencemos con los mensajes. Los mensajes del padre Rodríguez, según el sacerdote Dr. Mark Mirabale, ¿sí? Una evaluación teológica. Después de muchas peticiones de obispos católicos internacionales, clérigos, funcionarios laicos y fieles, para una evaluación teológica de los supuestos mensajes del padre Michel Rodríguez, sacerdote de la diócesis de Amos, Quebec, Canadá, cuyos mensajes han sido ampliamente difundidos en cuentas en la cuenta reductora del sitio web, en la cuenta web mejor, presento el siguiente análisis teológico inicial. Dice el padre Dr. Mark Mirabale. Lo hago con las siguientes dos advertencias importantes. Primero, no doy este análisis teológico en nombre de la autoridad de la Iglesia, sino solo como teólogo privado. En segundo lugar, no juzgo absolutamente ninguna declaración sobre las intenciones personales o la culpabilidad del padre Rodríguez, no sobre nadie que actualmente está promulgando su supuesto mensaje, ni sobre nadie que esté actualmente promulgando su supuesto mensaje. Solo busco, como se me pidió, proporcionar una evaluación teológica, breve y objetiva del contenido y los fenómenos consistentes del mensaje, alegando según las enseñanzas autorizadas del magisterio de la Iglesia, las normas proporcionadas por el magisterio para evaluar las revelaciones privadas reportadas, normas relativas a la forma de proceder en el discernimiento de supuestas apariciones o revelaciones según la congregación, documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ojo, del 25 de febrero de 1978, no el nuevo ese que no tiene ninguna validez porque está dentro de un falso pontificado y es otro falso documento de alguien que usurpó la silla de Pedro. Por eso se basa en el documento de la congregación, no el dicasterio, para la doctrina de la fe del 25 de febrero de 1978. Dice Mirabale, después de examinar las enseñanzas generales y las profecías del padre Rodríguez, contenida en sus retiros virtuales, propongo los siguientes 10 elementos específicos como muestra de afirmaciones teológicas, fácticas y proféticas que en mi opinión conducen lógica y prudentemente a serias preocupaciones teológicas y pastorales sobre su autenticidad
y en consecuencia las ramificaciones pastorales potencialmente peligrosas de los supuestos mensajes del padre Rodríguez. Y agrega, primero, son 10, primera, desnegado, negativo y decisión del obispo local de FR a Rodríguez sobre la autenticidad sobrenatural de sus supuestos mensajes. Es decir, un obispo ya le dijo que no era nada sobrenatural. Según el padre Rodríguez, Rodríguez, sin Z, el 23 de abril de 2020, su obispo local, Monseñor Gilles Lemay, de la diócesis de Amos, en Quebec, Canadá, notificó al padre Rodríguez al escribir que no aprueba sus supuestos mensajes. Desafortunadamente, en la actualidad no hay acceso público a la carta de Monseñor Lemay al padre Rodríguez. Lemay, no es Lemais, es que a veces entonces desafortunadamente en la actualidad no hay acceso, no está publicada en internet la carta de Monseñor Lemay al padre Rodríguez para acceder a su contenido y contexto, pero no está allí la carta. Habría que alguien que esté cerca de esa diócesis de Amos en Quebec, Canadá, fuera a la diócesis y pidiera una copia de esa carta y nos la hiciera llegar de alguna forma. A pesar de la sentencia negativa expresada por el padre Rodríguez de los llamados mensajes por parte de Monseñor Lemay, quien como obispo local reconoce que es el primer nivel legal de discernimiento de la Iglesia a través de la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe, a la revelación privada reportada en su diócesis, que debería llevar en sí misma a una seria advertencia inicial para cualquier fiel católico que discerniera estos supuestos mensajes a nivel individual. 2. La exposición diabólica e interacción poco normal durante la infancia. Esto suena gravísimo. Miremos de qué se trata. Según la discusión, el padre Rodríguez sobre su infancia, su testimonio autobiográfico revela una exposición inusual a la actividad diabólica, yuxtapuesta con respuestas muy cuestionables a estas experiencias diabólicas reportadas por el mismo padre Rodríguez. El padre Rodríguez informó que su padre y su madre, así como él mismo, creían que su casa era propiedad de Satanás durante muchos años. Alega que un sacerdote y un obispo acudieron respectivamente a su casa de la infancia para probar una forma de exorcismo, pero que ambos conocieron a un demonio rugiente y corrieron, entre comillas, con el obispo, supuestamente Huben Jin. No puedo hacer, o supuestamente manifestaron, no podemos hacerlo, no puedo hacerlo. Después de la muerte de su padre, el joven Michel, con el consentimiento de su madre, prendió fuego a la casa de la familia, quemando su casa. En cuanto a la quema de la casa de la familia de su hijo, el padre Rodríguez, por parte de su hijo, el padre Rodríguez comenta, fuimos una de las mejores, o esa fue una de las mejores decisiones que tomamos en familia, quemar la casa. El padre Rodríguez continúa diciendo que el diablo, sin embargo, permaneció con él durante su infancia en otras manifestaciones. Por ejemplo, una presencia interna cerca de su corazón que describió como algo en mí, como una gran araña, ¿no? Rodríguez argumenta que la única manera de aliviar el dolor de esta presencia maligna interior era poner el cuerpo en una estufa de leña caliente. Pero el diablo encontró otra manera de quedarse conmigo. Sentí que algo estaba en mí, como una araña grande,
y la única vez que sentí alivio fue cuando estaba de pie en al lado de nuestra estufa de leña. Al hacer esto podía sentir cerca de mi corazón que algo estaba muerto y al mismo tiempo mi cuerpo no sentiría el calor de la estufa. Era muy extraño y mi madre estaba confundida y yo también, dice el padre Rodríguez. Aunque la tradición mística y hagiográfica de la iglesia incluye algunos de los testimonios de santos y místicos que han tenido ocasionales experiencias diabólicas durante su juventud, la naturaleza inusual y el grado de estos supuestos ataques diabólicos, es decir, algo dentro del supuesto visionario y cercano a su corazón, así como la respuesta del joven Michel a estos supuestos ataques satánicos, parecen problemáticos. Por ejemplo, la quema de su casa familiar debido a su supuesta posesión satánica no representaría una respuesta tradicionalmente cauta o equilibrada. Además, subir a una estufa de madera caliente para aliviar el dolor inducido por el diablo ciertamente cae fuera de la tradición espiritual de la iglesia para combatir formas diabólicas de ataque, obsesión o posesión o infestación. E incluso podría hacer la pregunta, si se confirma, ¿qué tipo de fuerza sobrenatural le permitiría subir una estufa de leña caliente sobre una estufa de leña caliente sin causar daño físico a su cuerpo? Ambas respuestas merecen preocupación teológica y psicológica. Tercer punto de esta serie de 10 del sacerdote Dr. Mark Mirabale. Afirmación teológica hecha por el sacerdote Michel, que el Padre Celestial y el Padre Rodríguez son uno solo. Ojo a eso. En un supuesto mensaje de Dios Padre, el Padre Celestial ordena a la gente que haga todo lo posible para ayudar al Padre Rodríguez a construir un monasterio para su nueva orden, poniendo así fin a su directiva, comillas. No rechazo nada de lo que él, el Padre Rodríguez, me pide. Él y yo somos uno. Cierro comillas. Afirmar que el Padre Rodríguez es uno con Dios Padre y que Dios Padre no le niega nada a Rodríguez, tiene ramificaciones teológicas extremadamente peligrosas. La antigua formulación teológica de que Dios Padre y el Padre Rodríguez son uno se entiende generalmente y se reserva como una profesión de divinidad, es decir, cuando Jesús afirma en la Escritura, Juan 10:30, el Padre y yo somos uno, pero lo dice Jesús, es diferente y hay divinidad, porque sabemos que existe la Trinidad, la Santísima Trinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces esto sería la Santísima Cuatrinidad si le agregamos al Padre Michel, ¿no? O yo no sé cómo se llamaría. Aunque las palabras son solo figurativas, demuestran una preocupación teológica y pastoral de que un sacerdote con formación teológica transmita este supuesto mensaje con semejante ambigüedad que contiene. Esta última afirmación, comillas, no rechazo nada de lo que él, el Padre Rodríguez, me pide, evoca también el sentimiento de que el Padre Rodríguez, como ser humano en la tierra y en posesión de libre albedrío, sería incapaz de pedir el mal. Sería teológicamente preocupante basarse en un ser humano caído. Cuarta, dice el sacerdote doctor Mark Mirabale, declaración teológica. El anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este mismo momento. El Padre Rodríguez
propone que el anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este momento y siempre quiso estar en la cátedra de Pedro. Aunque de naturaleza altamente especulativa, las tradiciones patrísticas, místicas y proféticas de la iglesia generalmente postulan a la persona histórica del anticristo, no como un clérigo dentro de la iglesia, sino más bien como una figura política, secularista fuera de la iglesia, que a su vez trabajaría en conjunto con un falso o antipapa en un momento de gran persecución eclesial y global. Basado en hechos históricos, los únicos escritores cristianos importantes que asociaron remotamente al anticristo con el papado fueron Lutero, Calvino, Zwinglio y sus seguidores. Y aquí yo quiero agregar algo, es que existe también la Trinidad satánica. No es el anticristo el que está en este momento usurpando la silla de Pedro. Es el falso profeta que por supuesto tiene características y muchas anticrísticas, ¿no? Eso es lo que está pasando, pero no es directamente el anticristo. Bergoglio, como dijo el doctor Caponetto en alguna oportunidad, desde Buenos Aires, está allanando, pavimentando, fue la palabra, el camino para el emerger del anticristo. Quinto, profecía teológica. El Papa Francisco será martirizado y el Papa Benedicto XVI emérito convocará un nuevo concilio. Pues las pruebas son públicas. Eso no sucedió. Allí falló, ¿no? Falló con esa profecía. El padre Rodríguez profetiza que el Papa Francisco, como lo llama él, será martirizado y que el Papa Benedicto XVI, y le pone el adjetivo emérito, pero él era emérito en la medida que era el único que merecía ser papa, que todavía lleve el anillo papal, es decir, lo dijo estando vivo Benedicto XVI, convocará posteriormente un nuevo concilio. El Papa Francisco será como Pedro, el apóstol, nunca podrá hacerlo, simula hacerlo. Se dará cuenta de sus errores y tratará de unir a la iglesia bajo la autoridad de Cristo, pero no lo conseguirá. Será martirizado. El Papa emérito Benedicto XVI, que aún luce el anillo papal, intervendrá para convocar un concilio para intentar salvar a la iglesia. Lo vi débil y frágil, es decir, está hablando de una visión, sostenido a ambos lados por dos guardias suizos, huyendo de Roma, con devastación por todos lados. Se escondió, pero luego fue encontrado y vi su martirio. No sé a quién vio, si vio a Benedicto o vio a Bergoglio, aquí. Pero esta supuesta profecía yo creo que fue a Bergoglio, ¿no? Esta supuesta profecía contiene el error teológico sustancial de que el Papa Benedicto XVI, que todavía lleva el anillo papal, entre comillas, tiene la jurisdicción canónica o eclesiástica para convocar un nuevo concilio. El Papa Benedicto XVI ya no es Papa y no tiene absolutamente ningún poder canónico o legal para convocar un concilio. El hecho de que todavía lleve su anillo papal, voy a mirar la fecha de cuando fue publicado esto, porque creo que estaba vivo en ese momento Benedicto XVI. Vamos a mirar. El 13 de julio de 2020, claro, murió el 31 de diciembre de 2022. Por eso escriben de esta forma en el documento, ¿no? Esas cosas las está escribiendo, que estoy publicando, las está escribiendo el sacerdote doctor Mar Viravale, ¿sí? ¿No? Y entonces regreso al texto para continuar. Era necesario saber qué fue en 2020 para poder entender lo que estamos publicando. Bien,
Esta supuesta profecía, repito, contiene un error teológico sustancial de que el Papa Benedicto XVI, que todavía lleva el anillo papal, tiene la jurisdicción canónica o eclesiástica para convocar un nuevo concilio. Pues era el Papa en 2020, obvio que sí, era el Papa porque él nunca renunció a ser el Papa, él renunció a hacer de Papa y retuvo el munus pontificio que al morir quedó en manos del niño Jesús y de la Santísima Virgen María. Y no lo tiene Bergoglio. Ese cuentico del Tucho, de que Bergoglio tiene un don que no tuvo ningún otro Papa, es una falsedad gigantesca. Pero muchos se lo han creído y creer eso les perdió el alma, definitivamente. Si no, se arrepienten. El Papa Benedicto XVI ya no es Papa, aseguraba en 2020 Mirabale. Y no tiene, error de él por supuesto, y no tiene absolutamente ningún poder canónico legal para convocar un concilio. Él sí era el Papa, pero la silla estaba usurpada. El hecho de que todavía lleve su anillo papal no le da en modo alguno la capacidad de convocar ningún concilio presente o futuro. Por supuesto, si lo hubiera convocado, recibe una negativa del Colegio Cardenalicio, que ya prácticamente, al parecer, no existe, ¿no? De hecho, si nuestro actual Santo Padre, el Papa Francisco, escribe, repito, el sacerdote Dr. Mar Mirabale, fuera martirizado, sería tarea del cardenal delegado camarlengo, actualmente cardenal Kevin Farrell, en 2020, convocar un nuevo cónclave para la elección de un nuevo papa ante cualquier concilio de la Iglesia que pueda tener lugar. Además del error teológico explícito contenido en esta supuesta profecía, porque eso lo convoca, es el camarlengo una vez fallece el papa, convoca el cónclave, no lo convoca nunca un papa, ¿sí? Eso es un error gravísimo, ¿no? Pero además de ese error teológico explícito contenido en esta supuesta profecía, presupone además los siguientes eventos históricos. A. Que Bergoglio sería martirizado. B. El Papa Benedicto XVI emérito sobrevivirá al Papa Francisco y por tanto el Papa Benedicto XVI emérito será mártir. Si uno de estos acontecimientos históricos profetizados no se cumple, debería ser combinado con otros errores teológicos y fácticos para constituir una indicación concreta y obvia de la falta de autenticidad de este llamado mensaje para todos aquellos que tendrán la vocación de discernir de manera honesta e informada. Y de este tipo de cosas se agarran los que creen que a Benedicto, o los que argumentan que al Papa Benedicto lo tienen en una mazmorra, encadenado, oculto y que no ha muerto. Y que un día va a salir de allá a salvar la iglesia. No, hay que aceptar que el Papa Benedicto sí falleció. Y falló, por consiguiente, Michel Rodríguez. ¿Por qué? Porque ni Bergoglio va a ser martirizado, porque no es un verdadero católico, ¿no? Y Benedicto XVI ya falleció. Y él decía que se moría primero, según esta profecía, Bergoglio, y se murió que moría antes que Benedicto. Y falló porque murió Benedicto antes que Bergoglio. Bien, sexta afirmación teológica, que existen demonios en el purgatorio. Obviamente que el único lugar para los demonios es el infierno. Eso no tiene discusión ninguna. Pero miremos el análisis que hace el sacerdote Dr. Mar Mirabale sobre el tema. El padre Rodríguez alegó que el padre Pío lo llevó al purgatorio, donde vio que el nivel inferior del purgatorio está formado por almas golpeadas por el diablo como purificación. Golpeadas por el diablo. Después de eso, el padre Pío me llevó al purgatorio, dice el padre Michel. Descubrí que hay 7 niveles en el purgatorio y en el nivel inferior
pude ver almas golpeadas por el diablo para su purificación. Ni siquiera los golpes del diablo van a purificar un alma, por favor. El concepto de que los demonios existen permanentemente en el purgatorio y cumplen una función purificadora en el purgatorio como parte de la providencia de Dios es sustancialmente inconsistente con la auténtica doctrina católica sobre la naturaleza del purgatorio, porque estaríamos afirmando y aceptando la afirmación de que los demonios hacen algo bueno y ellos no hacen nada bueno. Además, tal afirmación va en contra del tono general y del tenor de la tradición mística de la Iglesia sobre la experiencia purificadora del purgatorio, donde las almas, independientemente del grado de purga requerido, son sostenidas en la fe, la esperanza y el amor cristianos a medida que completan su vida, su purificación final antes de su entrada a la gloria celestial. ¿Acaso el demonio va a querer que un alma pase al cielo? ¿Del purgatorio al cielo? Por supuesto que no. Carambas. 7. Declaración de hecho. Encuentro sorpresa con el Papa Juan Pablo II en su oficina de la Basílica de San Pedro. Dice en un mensaje: el padre Michel hizo un viaje a Roma y un día comenzó a buscar la tumba de San Pedro en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Se encontró al pie de una escalera y decidió subir. En lo alto de una escalera había una puerta abierta. La atravesó para ver al Papa Juan Pablo II sentado en su escritorio con una camiseta y sus vestimentas papales claramente, sin esperar compañía. Al fin, estaba con una camiseta, un polo de vestido deportivamente, o estaba con sus vestimentas papales. ¿Cómo estaba? El Papa se volvió hacia el padre Michel y le sonrió. ¿Puedo ayudarle?, preguntó en francés, pero no tenía forma de saber qué idioma hablaba el padre Michel. «Oh, santo padre», exclamó el padre Michel, que cayó de rodillas. No, está bien. ¿Necesitas algo? No, nada. Siéntete libre de levantarte. ¿Quién te envió aquí? La Santa Madre. Sí, a veces lo hace. Lee primera y segunda de Pedro y la primera carta de Juan. Hablan de estos tiempos. Sí, Santo Padre, respondió Michel. Y luego el Papa dio su bendición, Juan Pablo II, al padre Michel. Entonces el padre Michel preguntó tímidamente: ¿cómo puedo irme? De la misma manera que viniste, dijo con ojos sonrientes. Si no te importa, cierra la puerta detrás de ti. Quienes estén familiarizados con el protocolo vaticano diario del Papa San Juan Pablo II durante su papado, pueden fácilmente dar fe de los errores concretos propuestos en este evento y también confirmar los siguientes hechos históricos verdaderos durante el papado de San Juan Pablo II. Primero, el Papa San Juan Pablo II nunca tuvo una oficina en la Basílica de San Pedro. Segundo, a lo largo de la jornada, el Papa San Juan Pablo II estuvo constantemente seguido por su secretario privado, Monseñor Stanisław Siwis, hoy cardenal, en Polonia, o por uno de sus dos secretarios privados suplentes. Tercera, el Papa Juan Pablo II estaba sujeto a la perpetua vigilancia y protección de la Guardia Suiza, lo que hacía imposible una visita sorpresa del padre Rodríguez durante cualquier cargo en el que estuviera ocupado el Papa San Juan Pablo II. Así, este supuesto evento del padre Rodríguez con el Papa San Juan Pablo II, que no podría haberse dado en la realidad, apunta a cuestiones de integridad y veracidad, o B, problemas de estabilidad emocional psicológica. 8. Recuerden que son 10, ¿no? Declaración de hecho.
escribe, bueno, que el Papa Juan Pablo II utilizó un papa falso para permitirle salir del Vaticano. Esto lo afirma el padre Rodríguez, que dice que Juan Pablo II utilizó un papa falso para permitirle escabullirse por la parte trasera del Vaticano. Nuevamente, el texto se proporciona para contexto. El padre Michel estaba en la plaza de San Pedro, demasiado pequeña para ver al Papa Juan Pablo II pronunciar su discurso papal, con la multitud imponente sobre él, por tanta gente que había, ¿no? Sintiéndose como Zaqueo, decidió no subirse a un árbol, sino caminar hasta el borde de la plaza, justo antes de que llegara el Papa. Estaba parado junto a la carretera rezando el rosario cuando un coche negro se detuvo junto a él. Se bajó la ventanilla del pasajero trasero y el Papa Juan Pablo II, que había visto al padre Michel, dijo: «Hola», en francés, «veo que estás rezando el rosario». Y respondió el padre Michel: «Sí, estoy aquí porque soy demasiado pequeño para acercarme a ti, pero ¿cómo es que estás aquí cuando el vehículo de papal se detiene donde está toda la multitud?» «Oh, es el falso papa», dijo. «Nadie sabe que el verdadero papa se esconde atrás». El padre Michel dejó escapar su risa contagiosa y el papa se unió a él en risas, supuestamente. Comenta el doctor Mirabale la irracionalidad de esta afirmación, a saber, que el Papa San Juan Pablo II utilizó a otra persona como impostor para hacerse pasar por él durante las audiencias públicas, por lo que ese era el impostor papal. ¿Cómo afirma eso? Por Dios, ¿no? Y a través de un supuesto mensaje. 10. Aseveración profética. 6 semanas y media después del aviso, dice en otro mensaje, las personas serán llevadas a un refugio donde, dejando atrás automóviles, propiedades y teléfonos celulares, pasarán 3 años y medio en completo confinamiento. El padre Rodríguez afirma que Dios Padre ha ordenado que 6 semanas y media después del aviso, los ángeles guardianes dirigirán a las personas a un refugio específico, momento en el cual deberán abandonar sus propiedades, automóviles y teléfonos celulares e ingresar inmediatamente a un refugio designado, en algunos casos su propio domicilio, donde por un periodo de 3 años y medio deberán permanecer en detención total. Después de las 6 semanas y media siguientes al aviso, cuando regrese la influencia del diablo, veréis una pequeña llama delante de vosotros, si sois llamados a ir a un refugio. Si no, no la van a ver. Será vuestro, dice Michel, ¿no? Será vuestro ángel de la guardia quien os mostrará esta llama. Él os conducirá al refugio del Padre. Si tu hogar es un refugio, Él te guiará por esta llama a tu propio hogar. Si necesitas moverte, Él te guiará por el camino que lleva hasta allí. No traerás celular. Dejarás el coche lejos de ti y de tu propiedad. No usarás internet y tirarás tu ordenador, tu computador, tu televisor, cualquier aparato electrónico, porque el diablo ya trabajó en estos productos antes de que los consiguieras. Durante 3 años y medio estarás en tu refugio o en tu casa. Eso es lo que dice el mensaje, este otro mensaje del padre Rodríguez. Comenta el sacerdote doctor Mar Mirabale la excesiva especificidad de este llamado mensaje, es decir, precisamente 6 semanas y media después del aviso. Es inusual en la tradición mística de la Iglesia que se diga eso. Además, la denominada directiva para que las familias desalojen inmediatamente sus viviendas, propiedades, posesiones, etc., después de la iluminación de la conciencia, no existe absolutamente ningún precedente dentro de la Iglesia aprobado
de revelación privada. Además, una directiva tan extraordinaria podría en determinadas circunstancias conducir a una grave irresponsabilidad doméstica y parental, a un daño social sustancial o incluso a una manipulación masiva, comunitaria. Por lo tanto, esta supuesta directiva inusual y sin precedentes debe evaluarse a la luz de una evaluación precisa de la veracidad y confiabilidad general o la falta de ella de todos los supuestos mensajes del padre Michel Rodríguez. Conclusión del sacerdote Dr. Mar Mirabale. En resumen, los supuestos mensajes del padre Rodríguez contienen ejemplos significativos y repetidos de errores teológicos y factoriales, es decir, de elaboración, así como preocupaciones legítimas sobre su estabilidad emocional y psicológica, que según las normas emitidas por la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe, no por el dicasterio ahora, y confirmadas por el Magisterio Pontificio, conducen esencialmente a la conclusión teológica de que los supuestos mensajes del padre Rodríguez y sus experiencias místicas concomitantes no son auténticos, constan de non supernaturalitate. No consta la supernaturalidad de estos eventos y de estos textos. El hecho de que queden elementos contenidos en los mensajes del padre Rodríguez que corresponden de hecho a la auténtica revelación privada de Jesús y de su madre a la humanidad contemporánea, es decir, referencias a la devoción, a los corazones de Jesús y de María, a la fuerza del Santo Rosario, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, la adoración eucarística, la iluminación de la conciencia, etc., no conducen por sí solos a una conclusión general de autenticidad sobrenatural de este supuesto clarividente en particular y de sus mensajes afirmados. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Texto bíblico. El padre Rodríguez se refiere repetidamente a la gran cantidad de otras revelaciones privadas que conoce, a saber, Fátima, Garabandal, Laquita, Meyugore, la Divina Misericordia, María Valtorta, etc., lo que le permite la posibilidad de que elementos reales contenidos en estos mensajes hayan podido ser añadidos consciente o inconscientemente a las propias reflexiones humanas. De hecho, es precisamente la mezcla cuestionable de mensajes sobrenaturales, de fuentes reales, con mensajes de origen humano, psicológico o sobrenatural, lo que puede causar el mayor daño posible de confusión y pánico entre el pueblo de Dios. Tales supuestos mensajes pueden conducir a una distracción grave e incluso diabólica de los mensajes verdaderamente sobrenaturales y de importancia crítica de la revelación privada de Dios Padre, Jesús y Nuestra Señora a la humanidad contemporánea, que siempre van acompañados de los grandes frutos espirituales de la paz y la alegría cristianas y esperanza, en lugar de miedo, ansiedad y pánico. Una vez que se han determinado repetidos errores teológicos y fácticos en un supuesto mensaje, la prudencia y la sabiduría de la Iglesia y sus respectivos estándares para evaluar las revelaciones privadas reportadas exigen un distanciamiento inmediato de esa supuesta fuente y llevar a la conclusión apropiada de que el individuo no puede ser considerado un instrumento humano válido y confiable de auténtica revelación privada sobrenatural. Continuar recibiendo supuestos mensajes de una fuente considerada poco confiable podría considerarse muy imprudente y espiritualmente peligroso. Por estas razones, mi opinión teológica personal dice
el sacerdote doctor Marc Mirabale, es que los supuestos mensajes del padre Rodríguez no deben considerarse una auténtica fuente de revelación privada, sino que por el contrario, representan una mezcla potencialmente peligrosa de falsedad y verdad, de oscuridad y de luz, que pueden causar confusión, ansiedad, pánico indecibles a los fieles cristianos y que constituye también una distracción sustancial de los mensajes proféticos auténticos y esencialmente importantes de Jesús y su madre para la iglesia y el mundo de hoy. Por último, espero sinceramente que este juicio teológico negativo sobre este mensaje llamado particular no desanime en modo alguno al pueblo de Dios a dar su fiel y generoso fiat a los auténticos mensajes celestiales generosamente concedidos a la humanidad contemporánea, que por ejemplo en Fátima hace 103 años, cuando en el 2020 103 años, ahora son 107, en este día concedió un plan sobrenatural y la promesa de una victoria asegurada como verdadero remedio mariano para nuestros tiempos difíciles que estamos viviendo. Comillas, al final mi inmaculado corazón triunfará y un periodo de paz será concedido al mundo. Doctor Marcos Mirabale, también sacerdote, Marcos Mirabale, Cátedra de Mariología San Juan Pablo II, Universidad Franciscana de Steubenville, profesor de Mariología de la Universidad Ave María, presidente de la Asociación Mariana Internacional. Bien, pues ese es el diagnóstico que hace él. Es la opinión autorizadísima, diría yo, de este sacerdote, doctor en teología, supongo yo, Marc Mirabale o Marcos Mirabale. Gracias por acompañarnos en este programa Opiniones. El que viene enseguida, en un rato, es sobre los refugios del padre Michel Rodríguez, una experiencia real. ¿Quién es el padre Michel Rodríguez y cómo son sus refugios? Por Teodore Saguexa, corresponsal especial. Pendientes de este nuevo programa que vendrá después de este, sobre toda esta historia de este sacerdote que un día aparece con una cantidad de mensajes, pero que teológicamente tiene muchos errores, lo que siembra dudas sobre esos mensajes, según los expertos. Gracias, Dios les bendiga. Ya viene el otro espacio de opiniones.